Hola a todos, vamos a ver un video más de Excel. Soy su profe Ascari y en este video vamos a analizar el menú inicio y los submenús portapapeles, fuente, alineación y número. Empezamos. Vamos a iniciar primeramente con la opción fuente. Al momento de que yo pongo mi cursor sobre esa opción, me aparece un cuadro donde me dice qué es lo que hace esa función. En este caso dice que selecciona una nueva fuente para el texto, o sea, un distinto tipo de letra. En este caso, la fuente o el tipo de letra que está seleccionado en esta pequeña tabla es la fuente Abadi. Entonces, por ejemplo, si a mí no me satisface o no me gusta este tipo de letra, le doy clic aquí en esta flechita para que se me abra un cuadro con las múltiples opciones que tengo de tipo de letra. ¿Sí? Tenemos bastantes tipos de letras, hay unos que vienen por default en el programa y hay algunos tipos de letras que podemos nosotros descargar desde internet, algún tipo de fuente que podemos nosotros descargar desde internet de algunas páginas de fuentes. Entonces ahí lo que hice fue cambiar de Abadi, del tipo de letra Abadi, al tipo de letra Calibri, que es una fuente o un tipo de letra muy usado en las hojas de cálculo. Enseguida está lo que es el tamaño de la fuente. En este caso cambia el tamaño de los textos o de los números que están ingresados en la hoja de cálculo. Por ejemplo, ahorita está el tipo de letra Calibri y el tamaño de letra es, o tamaño del texto es 11. Yo puedo cambiarlo a un tipo de letra, puedo ponerlo directamente, lo selecciono y se me selecciona en un color azulito y ya puedo poner el tamaño de la fuente. En este caso, si quiero que sea un tamaño 12, le pongo 12 y le doy Enter. También está la opción de abrir un cuadro donde aparecen los distintos tamaños que hay. Normalmente aparecen en tamaños de números pares y con alguno que otro impar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, vamos a seleccionar, estaba en el 12, lo cambié al 2, estaba en el 11, lo cambié al 12, vamos a regresarlo otra vez al tamaño de fuente 11. Otra opción para aumentar o disminuir las letras o los números es en las opciones que vienen por un lado del tamaño de la fuente, que son los iconos de estas opciones son una A mayúscula con una flechita en azul hacia arriba, que significa aumentar el tamaño de fuente. O sea que yo puedo aumentar el tamaño de fuente dándole clic. Si se fijan, aquí le estoy dando clic y al momento de darle clic aumento el tamaño de la fuente, ¿sí? De la misma manera, si quiero, en vez de aumentarlo, quiero disminuir, le doy clic a la opción que esté enseguida, que es una A mayúscula, con una flechita en dirección hacia abajo. Y esa flechita, esa opción me dice disminuir el tamaño de la fuente, o sea, reduce el tamaño del texto. Entonces yo le doy dando clic, ¿sí? Y va aumentando y al momento de darle clic en la opción de tamaño de fuente, me va a ir diciendo el tamaño que va cambiando, ¿sí? Ok, como les digo, estas opciones normalmente vienen en Word y vienen en Excel y vienen en PowerPoint. La siguiente opción, que es una opción que viene como el icono, viene una N negrita, de hecho así se llama la opción negrita, que yo difiero un poquito del nombre de esta opción porque yo pienso que debería llamarse resaltado. ¿Qué hace la opción negrita? Lo que hace es que me resalta los textos o los números que yo seleccione. Por ejemplo, aquí el nombre de la tabla, que es el total de ingresos, egresos y ganancias en el mes de mayo de 2020, y los nombres de las
columnas que son nombre, ingreso, egresos y total. Voy a seleccionarlas y voy a darle clic a la opción negrita, y lo que podemos ver es que lo que me va a hacer es que me va a resaltar la letra, el texto o el número que yo tenga seleccionado. La siguiente opción, vamos a seleccionar aquí las celdas donde vienen los nombres para configurar con la siguiente opción. Es la opción que viene con un icono de una letra K, que esa opción es la opción cursiva. ¿Qué es lo que hace? Aplica el formato de cursiva al texto. ¿Qué significa esto? Que los textos o los números que yo selecciono para aplicarles la opción cursiva me los hace con una leve inclinación hacia la derecha. Yo tengo seleccionado en este caso las celdas donde vienen los nombres de las personas que hicieron sus ingresos y egresos. Al seleccionarlas y darle clic a la opción cursiva, me las pone con una especie de inclinación hacia la derecha. La siguiente opción es una S con una línea, y es la opción subrayado. Dice aquí que aplica el formato de subrayado al texto, no a la celda. El subrayado no se lo hace a la celda, se lo hace al texto. De manera que si yo selecciono, en este caso, la celda total, y le doy clic a la opción subrayado, me va a subrayar el texto o el número que esté dentro de la celda seleccionada. La siguiente opción en el submenú fuente es la opción de bordes. Aquí tiene una opción para ver la gama de opciones. Tiene una flechita para ver la gama de opciones del bordado de lo que yo quiero seleccionar. En este caso yo quiero que la tabla tenga bordes por todos lados. Entonces aquí viene la opción de que me bordea solamente la parte inferior de las celdas seleccionadas, borde superior o borde izquierdo, dependiendo cómo lo quiera. En este caso, como yo quiero que todas las celdas seleccionadas tengan borde, entonces le voy a dar todos los bordes. Y en ese momento, ¿sí?, todas las celdas que yo tengo seleccionadas están con bordes en cada una de esas celdas. En el caso aquí de la celda donde tengo el texto total de ingresos, egresos y ganancias, o sea, todo el texto ese, no me termina el borde porque el texto que yo puse en la celda está demasiado grande. Ahorita vamos a ver qué podemos hacer para que el texto se me acomode a mi tabla. Vamos a encontrar una opción para que el texto se me acomode en mi tabla. Bueno, el siguiente es un icono que viene como en forma de cubetita tirando pintura, y es la opción color de relleno. ¿Qué hace esto? Pues me colorea la celda o las celdas que yo tengo seleccionadas. Por ejemplo, si yo quiero que el total de ingresos se me seleccione o darle un color, digamos, en negro, entonces selecciono y me da la opción negro. Pero aquí el problema es como mi fuente está en color negro, entonces lo que va a hacer es que me va a ocultar. Entonces aquí podemos cambiar a un color azul y ahí me va a dar el color de fondo y me va a mostrar el texto que está en la celda. Si yo quiero los demás elementos de la tabla, nombre, ingresos, egresos y total, quiero que aparezcan de un mismo color, pues selecciono esas 4 celdas y le doy otro color, digamos verdecito, un color verde, ¿sí? Aparece, me da una gama de opciones de colores, ¿sí? Yo escojo en este caso un color verde como militar y le doy clic y automáticamente me colorea o me rellena las celdas que yo tengo seleccionadas. Y eso es lo que me hace el submenú color de relleno. El siguiente es una A que tiene una barrita blanca abajo, que es la opción color de fuente. ¿Qué significa esto? Pues lo que va a hacer es que me va a cambiar el color de la fuente. Por ejemplo, si yo quiero que los
todas las casillas donde vienen los nombres, ponerlo de otro color, tengo que abrir en la flechita que me ofrece la gama de colores disponibles para el color de fuente. En este caso, pues podemos utilizar un color amarillo, que no es muy estético, pero es como un ejemplo para que ustedes puedan cambiar el color de la fuente. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionarlos y vamos a darle color automático. Si se fijan, cuando yo le doy clic al color que voy a seleccionar, el icono me aparece con el color que tienen los textos o números en las celdas seleccionadas. Por ejemplo, como yo les decía, si yo le quiero cambiar el color, entonces si yo le quiero cambiar el color a un azul, entonces al momento de darle clic, si se fijan, abajo de la letra A está el color, una línea en color negro. Entonces al momento de yo cambiar el color de la fuente, el icono también va a sufrir el cambio de color. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Pues me avisa qué color está seleccionado en ese momento. Entonces, si yo quiero cambiar los colores a negro, entonces le doy clic, que en este caso viene como automático. Entonces, automáticamente, el color que se va a poner debajo de la letra va a ser el color que yo seleccioné. Muy bien. Entonces, esos serían las opciones del submenú fuente. Si se fijan, aquí hay en la esquina inferior derecha, hay una flechita que me abre un cuadro para seguir viendo un poquito más de opciones del submenú fuente, que mucho ya lo vimos, ¿sí? Entonces, vamos a ver ese recuadro más adelante. Nos pasamos ahora al submenú alineación. ¿Sí? Ya aquí vienen los primeros. Aquí en este caso tengo los tipos de alineado, que en este caso aquí viene alinear a la izquierda, ¿sí? Lo que va a hacer que toda celda que yo seleccione, al darle clic en alinear a la izquierda, todo texto o número se me va a alinear al lado que le estoy solicitando, en este caso a la izquierda. La otra opción es centrarlo. Por ejemplo, aquí yo tengo seleccionado las celdas de los nombres. Si yo quiero que esos nombres aparezcan en el puro centro de cada celda, pues entonces le doy centrar, que es la opción de centrar el contenido seleccionado. Entonces yo le doy clic y automáticamente me centra todos los textos o números que están seleccionados. De la misma manera, si yo quiero que en vez de alineado al centro se me alinee a la derecha, pues le doy clic en alinear a la derecha. Le doy clic y automáticamente se me alinean todas las celdas seleccionadas a la derecha. Encima de estas están otro tipo de alineado. En este caso, los primeros alineados que vimos eran hacia los lados. Arriba vienen los alineados hacia arriba o hacia abajo. Un ejemplo muy sencillo, vamos a ponerlo acá. Supongamos que yo tengo una celda muy grande, ¿sí? Y aquí pongo el 20, ¿sí? El 20 está alineado a la derecha, ¿sí? Hacia los lados, y hacia arriba y hacia abajo está alineado hasta abajo. Entonces yo quiero que me aparezca en el puro centro de la celda. ¿Qué hago? Pues primeramente lo alineo hacia los lados, lo centro, ¿sí? Selecciono y centro, y ahí me aparece el texto o el número en el puro centro de la celda, pero con el lineado vertical hacia abajo. Entonces, si yo le doy clic aquí en el alinear en el medio, lo que va a hacer es que me va a mover el texto o el número justamente en el puro centro de la celda. Y de esa manera puedo yo alinear tanto horizontal como verticalmente los textos o números que yo pongo en las celdas. La siguiente opción es la orientación. ¿Sí? La orientación dice que me gira el texto
a un ángulo diagonal o a una orientación vertical. Esta es una manera ideal de etiquetar columnas estrechas. Por ejemplo, aquí yo quiero que en este caso las opciones de nombre, ingresos, egresos y total me aparezcan con orientación. Entonces aquí le doy clic a la flechita para que me muestre el cuadro de opciones de alineación. En este caso viene con un ángulo ascendente, viene con un ángulo descendente, con texto vertical de arriba hacia abajo, girar texto hacia arriba, girar texto hacia abajo y darle un formato más personalizado a la alineación. Por ejemplo, si yo le doy un ángulo ascendente, al darle clic, me lo orienta con un ángulo de inclinación de 45 grados. Pero ¿qué pasa si yo quiero que esa orientación esté con un ángulo más grande? Entonces, lo que voy a hacer aquí es darle formato de alineación de celdas y me aparece un cuadro donde aquí donde dice orientación, yo le puedo mover a la orientación donde me dé tal orientación en un ángulo más grande o más pequeño de 45 grados. O sea, ahí le di un ángulo más grande de 45 y le doy a aceptar y la orientación se me configuró con un ángulo más grande de 45 grados. Las siguientes opciones son la de disminuir y aumentar sangría. Normalmente estas opciones no son muy utilizadas en Excel, sí son utilizadas en Word, en PowerPoint, porque en el caso del trabajo con textos, cada vez que comienza un texto se comienza con una sangría. Entonces aquí, por ejemplo, si yo selecciono aquí, por ejemplo, dice total de ingresos, le doy a aumentar sangría, lo que va a hacer es que me va a ir moviendo o me va a ir poniendo un espacio entre el límite izquierdo de la celda con la primera letra del texto que está en la celda. Si yo le doy otra vez a aumentar sangría, me va a aumentar las veces que yo le di clic. Entonces aquí lo que hacemos es, para quitar esa sangría, lo que hacemos es darle clic en disminuir sangría. Le doy clic, le doy clic, le doy clic hasta que elimino la sangría. La siguiente opción es la de ajustar texto. Esta opción de ajustar texto es la que me va a ayudar a que el título de la tabla que yo tengo, que en este caso es la de total de ingresos, egresos y ganancias en el mes de mayo, me ayude a acomodar ese texto para que se ajuste a mi tabla. Entonces aquí, por ejemplo, yo selecciono la celda y le doy a ajustar texto. Esto significa que todo el texto me lo va a ajustar en una sola celda, ¿sí? Aquí el problema es que para ajustar el texto en una sola celda, Excel automáticamente aumenta el tamaño de esta. Para esto me voy a apoyar con la siguiente configuración, que es combinar y centrar. Combinar y centrar consiste en seleccionar dos o más celdas y al momento de combinar y centrar me las hace una sola celda. De manera que aquí ya está ajustado el texto, ya está centrado el texto en mi tabla. Lo que yo puedo hacer es proceder a hacer esas celdas más pequeñas, con un tamaño más pequeño. Y ahí está ajustado el título de la tabla que en este caso estamos viendo. Vamos a pasar ahora a el submenú número. Vamos a ver primeramente el formato de número que me permite elegir el formato de la celda. Por ejemplo, aquí yo voy a seleccionar todas las celdas que traigan número y le voy a dar clic en número. ¿Qué pasa aquí? Pues lo que me hace es que me los da en forma de número y me da la opción para poner números decimales. Después vamos a ver otra opción de cómo configurar las celdas como números, como fracciones, como porcentajes, etc. La siguiente opción es la opción formato de número de contabilidad.
Dice aquí que da formato de dólares, euros u otra moneda. Entonces aquí, por ejemplo, si el número que yo estoy manejando es dinero y es dinero mexicano, entonces le doy clic a la flechita que me va a mostrar un cuadro de opciones dependiendo el tipo de moneda que yo voy a utilizar. Por ejemplo, aquí principalmente me da la moneda mexicana, la moneda internacional, bueno, la moneda europea, que en este caso es el euro, y en este caso la moneda de Estados Unidos, que es el dólar. Entonces yo quiero configurar todos los números que yo ponga como dinero, entonces le doy clic a la opción de Español México. Y al momento que le doy clic, lo que me hace es que me representa todas esas cantidades como dinero. La siguiente opción es el estilo porcentual. Muestra el valor de la celda como un porcentaje. Supongamos que yo quiero saber un tanto por ciento de un número. Supongamos que quiero saber el 15% de 250. Pongo el 250. En la siguiente celda voy a darle clic a la opción de porcentaje. ¿Sí? Está seleccionada la celda B17, lo que va a hacer que todo número que yo ponga ahí me lo represente como un porcentaje. Primeramente le doy clic a la tecla de porcentaje y luego quiero saber, en este caso, el porcentaje que yo voy a obtener del 250, que en este caso es el 15. Entonces le doy 15 y le doy Enter. Ahora, en la otra celda voy a obtener el 15% de 250. Lo que voy a hacer aquí es una operación de multiplicación. Voy a multiplicar la celda donde está el 250. Recordemos que para poner una operación matemática, esta debe de ir precedida por el signo igual. Y luego damos clic al 250, ponemos la operación de multiplicación, que en Excel es el asterisco, y luego le damos clic a la celda donde está el porcentaje que yo quiero obtener. Le doy Enter y me aparece el número 37.5. Esto significa que el 15% de 250 es 37.5. Y de esa manera puedo yo calcular porcentajes en Excel. Si yo quiero que en vez del 15 me dé el 50, pues entonces aquí cambio el porcentaje de la celda. Por 15, el 15 lo cambio por un 50 y le doy Enter. De manera que el 50% de 250 es 125. La siguiente opción es el estilo millares. ¿Qué significa esto? Que cuando yo seleccione una celda donde viene un número mayor de 1000, como por ejemplo el 15.000, que lo puse en la celda L18, le doy un clic, le doy un Enter, perdón, vuelvo a seleccionar la celda y le doy clic a la opción de estilo millares. Lo que va a hacer aquí es que me va a hacer las divisiones por cada 3 cifras del número. En este caso, me va a poner una coma entre el 5 y el 0. Le doy clic y me aparece una coma entre el 5 y el 0 y me lo pone con puntos decimales. Ahora, si yo quiero representar un número con más decimales, tengo las siguientes opciones, que son la opción de aumentar decimales o de disminuir decimales. Por ejemplo, tengo este 15.000. Si yo quiero que el número me aparezca con más decimales, le voy a dar clic a la tecla de aumentar decimales. Entonces aquí le doy un clic y me aumenta un decimal. Le doy otro clic y me aumenta otro decimal. Obviamente el número se ajusta a la celda y conforme más decimales le vaya dando, más espacio me va a ocupar en la celda y me la va a ir haciendo más amplia. Normalmente el número de decimales que utilizamos es de 2, por lo tanto vamos a darle clic a la opción disminuir decimales hasta que me queden 2 decimales. Ahí está. Muy bien. Por último tenemos la opción portapapeles.
La opción portapapeles pues es muy simple. Viene la opción copiar, viene la opción pegar y viene la opción copiar formato. Lo que hacemos aquí es lo siguiente. Por ejemplo, la opción copiar viene, se copia lo que tengo seleccionado. En este caso tengo seleccionado la celda donde está el número 15,000. Le doy clic a la opción copiar y me voy a una celda donde yo quiera que me copie o que me pegue, perdón, lo que yo copié. Puedo darle opción al icono de pegar, le damos y me pega lo que yo copio, o también me pega lo que yo corto. Supongamos que aquí yo tengo el número 1500, pero no lo quiero en esa celda. Incluso puede cortar y pegar fórmulas. Entonces aquí yo no quiero que el 1500 me aparezca en esta celda, quiero que me aparezca en otra. Lo que yo voy a hacer aquí es darle cortar a la opción de la tijerita, ¿sí? Se me selecciona de una manera dinámica la celda y al momento de darle pegar se me quita ese número de donde estaba y se pone donde yo quiero ponerlo. Y por último está la opción de copiar formato. Bueno, aquí lo que me hace es que me copie el formato de una tabla. Por ejemplo, si yo agarro y selecciono la tabla, la selecciono, le doy copiar y aquí le doy pegar, lo que hace es que me copia toda la tabla completa, incluido con el contenido que tiene esta. Pero lo que yo quiero, vamos a darle control Z, vamos a deshacer el comando que le di, ¿sí? Vamos a darle control Z. Yo lo que quiero es que me copie únicamente el formato de la tabla. Lo que yo voy a hacer aquí es seleccionar, darle clic al formato de la tabla, solamente al formato, me voy y doy clic en otra parte y como ustedes pueden ver, lo que hizo fue que me copió solamente el formato de la tabla. Y con eso terminamos la primera parte de los submenús del menú inicio. Y cualquier comentario o sugerencia, haz un comentario aquí en esta publicación o mandármelo a mis redes sociales que aparecen a continuación. Chicos, échenle ganas.